Buenas tardes a todos y a todas. Esperamos que las últimas personas ingresen acá al Zoom. Eh, Voy a hacer una breve introducción, muy breve, de mí y luego de Ana, que hoy Ana Paula es nuestra invitada. Bueno, mi nombre es Ignacio Sarmiento, soy coordinador del área de movilidad humana del Centro de Estudios de Política Internacional, como nosotros nos gusta llamarlo, el CEPI. Eh, este ciclo de charlas, la sesión pasada estuvo eh, Pablo Seriani Cernadas hablando un poco sobre un análisis bastante acabado y bastante analítico sobre, sí, sobre la región, sobre América Latina en particular. Y bueno, hoy tenemos el orgullo, diría, porque bueno, Ana ya hace rato que venimos haciendo algunas cosas juntos y hablamos y nos conocemos por diferentes lugares. Ana Paula Benchazade, vamos a presentarla ya oficialmente y así dejamos que Ana nos diga un montón y digamos, nos permite conocer un montón de cosas bueno, ella es una experta en eso. Ana Paula Penchazade es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología y Ciencia Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo, doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía en la Universidad Paris 8, en Francia. Se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el CONICET, con sede en el Gino Germani, aquí en Argentina, y como profesora de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, precisamente ahí es donde nos conocimos, pues, fue profesora ahí en grado de Ciencia Política. Así que bueno, Ana, nada, muchas gracias por venir. Como siempre, gracias por participar en estos espacios que son sumamente importantes para reflexionar. Me parece que no están de más, al contrario, me parece que no sobran. Así que bueno, la sesión y la sala es toda tuya. Luego al final de la sesión vamos a tener ahí unos minutos para hacer un par de preguntas. Así que bueno, nuevamente mil gracias por participar. Bueno, Ignacio y bueno, a todo el grupo del CEPI, gracias por la invitación. Les propongo a las personas que puedan y quieran que abran sus cámaras, así veo caritas, que siempre es una alegría y una tranquilidad, a ver si están entendiendo, si no están entendiendo, si van siguiendo, si no van siguiendo. Y ya que somos además pocos y pocas, podemos, más bien pocas diría, podemos aprovechar también para hacerlo y hacer, digamos, todo este encuentro un poquito más dialogado, ¿sí? A veces cuando son muchas personas se hace difícil, entonces aprovechemos que estamos más, es más íntimo. Y bueno, traje mucha información eh, sobre la temática que trabajo ya hace muchos años, trabajo varias líneas en relación a la migración, y una de esas líneas tiene que ver con derechos políticos y con ejercicios políticos de personas migrantes, que claramente es como el último eslabón de la cadena, ¿sí? Normalmente no se trabaja mucho la temática de las migraciones desde una perspectiva más política, y yo quiero, digamos, insistir en esa mirada, ¿no? Les voy a compartir acá un PPT. A ver, esperen, ya estoy. Acá. ¿Lo van viendo o no? Sí, 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 se ve. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esperen un poquito, que yo voy a... que tengo la barra acá de personitas. Quiero ver si lo puedo... Acá. Bueno, hoy les voy a traer entonces toda una reflexión acerca de los derechos políticos y de los ejercicios políticos y de lo que vamos a denominar ciudadanía migrante. Y lo primero que quiero plantear es, bueno, que migrar siempre implica una pérdida de ciudadanía, ¿no? La persona que migra al cruzar, digamos, una frontera internacional va a perder, Abdemalek Zayat decía que la migración es un fenómeno social total, y que una presencia acá es una ausencia allá, ¿sí? Y uno podría agregar que a nivel político no se es ni de aquí ni de allá, ¿no? O sea, se produce como una doble negación. Y efectivamente la ciudadanía migrante lo que va a poner, digamos, en entredicho
es sobre todo el vínculo que nosotros hemos pensado como un vínculo indisociable entre ciudadanía y nacionalidad, ¿no? Parte digamos, del desafío de pensar una comunidad en movimiento, ¿sí? Una comunidad migrante, tiene que ver justamente con esta dislocación, ¿sí? Esta dislocación de estos dos conceptos que suelen utilizarse como sinónimos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que, por un lado, el ejercicio de la ciudadanía migrante es un gesto postnacional, ¿no? Que de alguna manera va a insistir en que la ciudadanía no necesariamente está ligada, es decir, el ejercicio, la garantía de derechos, ¿sí? Y sobre todo el reconocimiento de ámbitos legítimos de acción en una comunidad política, no se encuentran necesariamente ligados, ¿sí? A la nacionalidad, es decir, al reconocimiento jurídico de un Estado, ¿sí? Que normalmente está ligado a la idea misma incluso de nacimiento, ¿sí? Es un criterio que hemos heredado, cuasi feudal, siempre digo, en donde hay un conjunto y asumimos que ese conjunto de instituciones jurídicas que regula la pertenencia a un Estado según distintos criterios, ¿sí? Que son el ius sanguinis, el derecho de sangre, el ius solis, el derecho de suelo, o vamos a tener como un caminito artificial, pero bueno, su artificialidad es ocultada con su nombre, que es la naturalización, ¿sí? Ese proceso por el cual un migrante o una migranta deviene nacional, ¿no? Lo que es interesante es que esas cualidades, digamos, o sea, la nacionalidad es una cualidad que está estipulada legalmente, ¿sí? Por un Estado nacional que te reconoce, ¿sí? Como miembro, ¿no? Entonces, eso es la nacionalidad. Y la nacionalidad efectivamente, insisto, está ligada, y de ahí su nombre, a las lógicas del nacimiento y ciertas lógicas cuasi feudales que de alguna manera, podríamos decir, van a encorsetar, sobre todo en la medida en que no somos capaces de disociar o de distinguir la ciudadanía de la nacionalidad, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la nacionalidad tiende, digamos de alguna manera a saturar el concepto de ciudadanía, o en apariencia, ¿no? La ciudadanía, por el contrario, y acá entonces insisto en esta diferenciación más conceptual al comienzo, solo digamos como un gesto de entrada a la discusión, tiene más bien que ver con un conjunto de prácticas participativas, de compromisos en una comunidad política específica, ¿no? La ciudadanía es la que define ámbitos legítimos de acción, que se traducen luego en garantías, derechos y deberes también, y en general la ciudadanía siempre se piensa en la lógica de la igualdad, ¿no? Está necesariamente, no se agota ahí, pero está vinculada al ejercicio de derechos políticos. De hecho, esa es la definición estricta de ciudadanía, tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos desde los griegos, ¿sí? Desde la definición más clásica de Aristóteles tiene que ver con esto, de ahí viene la palabra ciudadano, polites, ¿sí? el que pertenece a la ciudad, el que puede discutir y deliberar sobre los asuntos públicos. Y la ciudadanía, escuchen bien esto porque me parece fundamental, es esa capacidad de disputar de manera libre y legal las reglas y las normas de la comunidad. Y nosotros dijimos que la nacionalidad es un conjunto de normas que regula la pertenencia jurídica a un Estado. Entonces la ciudadanía es más amplia que la nacionalidad. ¿Por qué? Porque implica la posibilidad que tenemos de disputar, insisto, en condiciones de igualdad y libremente, las reglas, ¿no? Las reglas de juego, las reglas de pertenencia a la comunidad. Entonces, este concepto de ciudadanía que a mí me interesa, y hay toda una línea que no voy a hacer mención acá, que son todo lo que se llama la teoría crítica de la ciudadanía, que va a insistir en esta idea de que el concepto, ¿sí? de ciudadanía trasciende como ejercicio, ¿sí? Al de la nacionalidad, ¿no? Al concepto de nacionalidad. Entonces, la ciudadanía migrante, vamos a ver, va a interpelar, por un lado, el principio de nacionalidad, es decir, ese principio conservador, en apariencia incondicional,
¿sí? Ese principio además móvil, ¿no? Que se mueve con la persona, que determina a la persona, incluso con independencia de si está o no está en el Estado que lo reconoce como parte. Por otro lado, va a interpelar la idea misma de territorio, que es ese principio espacial relativo, también. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, sobre todo en el caso de los emigrantes, es que si bien son nacionales, por el principio de territorialidad se les va a negar la ciudadanía. ¿Sí? Hay muchas formas de obstaculizar la ciudadanía de las personas, de los nacionales que viven en el extranjero, y eso es lo que vamos a ver en el caso de la Argentina, que es un poco lo que decidí presentarles hoy, como las distintas caras, ¿no?, de la ciudadanía migrante en relación a la Argentina, es decir, a la elección de autoridades en la Argentina. Y después el otro principio que de alguna manera es interpelado y puesto en juego por la ciudadanía migrante es el de la democracia, ¿no? Como un principio, yo digo, de excedencia política, ¿no? De exceso político. Los migrantes de alguna manera ejerciendo su ciudadanía, una ciudadanía que en muchos casos es de hecho, no de derecho, ¿no? Porque la ciudadanía está fuertemente limitada para las personas migrantes justamente por no ser nacionales. En realidad van a poner en marcha ese principio de exceso político que se juega en la democracia, ¿no? Que habilita la democracia. Entonces, me quedé un montón de tiempo en esta primera placa, pero a lo que iba, y por eso hice este prolegómeno más conceptual, a lo que voy es que la ciudadanía migrante, vamos a ver, implica al mismo tiempo ejercicios políticos postnacionales, es decir, ir más allá del principio de nacionalidad, y vamos a ver que esos ejercicios también se juegan en la idea de transnacionalidad. ¿Por qué? Porque en general ¿sí? Van a poner o se van a dar en un principio, digamos, de al menos entre dos países, ¿no? Entre dos, que tiene que ver esta idea de transnacionalización de esos derechos, ¿no? Bien, yo me voy a basar en el caso argentino porque creo que el caso argentino es bastante interesante para entender todos estos conceptos de una manera más pragmática y más clarita, ¿no? Y además porque es el caso que yo trabajo y es donde yo hago mi activismo, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que entender de Argentina, y voy a ir muy rápido acá porque me interesa ir como a los datos más actuales, más duros del tema de participación política, es que en Argentina está está vedado a las personas migrantes tanto el sufragio activo como pasivo a nivel nacional. ¿Sí? Las personas en Argentina no tienen ese derecho. Eso podría, el sufragio activo, es decir, la capacidad de votar cargos nacionales, podría efectivamente modificarse a través de una ley, mientras que el sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido, es algo que requeriría una reforma constitucional, ¿sí? Está limitado por la Constitución. Entonces, a nivel nacional, las personas migrantes en Argentina no votan, ¿sí? Y esto quiere decir entonces que el derecho digamos, los derechos políticos están reservados para los nacionales a ese nivel, a nivel nacional, y a los migrantes les toca entonces ejercer derechos políticos en el orden o en el nivel local, ¿sí? Y cuando digo local, lo digo de esa manera bastante amplia porque va a depender la provincia, ¿sí? O en este caso la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires definen, ¿sí? Cada una qué entienden, ¿sí? Por participación, habilitar la participación de las personas migrantes en la toma de decisiones relativas a la vida pública local. Esto efectivamente, y acá me quiero parar un minuto, nosotros tenemos una ley, la ley 25871 de 2004, que es una gran ley, es una ley pionera en muchísimos aspectos, y es una ley que en realidad lo único que hizo a nivel político fue plantear la necesidad, que en muchos casos ya estaba reconocida,
de facilitar, ¿sí? Así con estas palabras así de vagas, lo dice, esta ley establece que se debe facilitar la consulta y la participación de las personas migrantes en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residen. Eso es todo lo que dice la ley de migraciones, y digamos, ese mandato tan vago y amplio, en realidad lo que genera es que fortalece lo que ya existe en Argentina, que es el federalismo electoral, ¿sí? Es decir, cada circunscripción, ¿sí? Va a definir, ¿sí? Es decir, las provincias y la CAO van a definir de manera autónoma, ¿sí? Toda su materia electoral, y para migrantes esto quiere decir que van a coexistir dos sistemas, ¿sí? Uno nacional, que va a estar reservado a los nacionales. En este orden entran los migrantes argentinos en el exterior, ¿sí? Ese orden nacional va a estar reservado no de manera exclusiva para los nacionales residentes en Argentina, sí de manera exclusiva para los nacionales, van a estar excluidos los nacionales que viven en el extranjero del orden local. Esto es interesante también, por eso digo que cuando miramos los derechos políticos, el alcance de los derechos políticos en Argentina para las personas en situación de movilidad internacional, lo que tenemos es un juego de universos paralelos. ¿Por qué? Porque a nivel, digamos, para los migrantes argentinos en el exterior, solo pueden votar, ¿sí? A nivel nacional, y vamos a ver cuáles son después las características de ese voto, y en el caso de las personas migrantes residentes en el país, solo pueden votar a nivel local. Entonces vamos a tener una suerte de universos paralelos que no se cruzan, ¿sí? Y que vamos a ver que genera un montón de entuertos, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son. Bien, no me voy a detener en esta línea de tiempo, después yo le voy a pasar a Ignacio y a la gente del CEPI este PowerPoint, se los paso en PDF para que lo tengan. Pero bueno, es importante saber que en los últimos años, ¿sí? En las últimas décadas, tuvimos importantes reformas normativas, ¿sí? Que van de alguna manera a impactar fuertemente, ya sea a nivel nacional o a nivel local, en las formas de acceso a los derechos políticos para las personas en situación de movilidad internacional. Y esto incluye tanto, insisto, a las personas argentinas que residen en el exterior, como a las personas migrantes que residen en la Argentina. Ahora voy a hablar un poco de estas cosas, entonces, pero solo les quería mostrar que existe esta suerte de línea de tiempo y que acá se pueden observar unas cuantas cuestiones bien interesantes. Bien, ¿ustedes ven bien la pantalla o me están viendo? A ver, esperen un segundo. Sí. Perfecto. Ok. Bien, vamos entonces a ver acá. Esperen que yo tengo que poner a la gente, la tengo que poner en un lugar que me deje ver el PowerPoint. Che, si me quieren interrumpir, me interrumpen, por favor, porque aprovechemos, insisto, que somos poquitas personas como para que esto sea más dialogado, por ahí es más divertido. Bien, a ver, a mí me interesa acá plantear una serie de cuestiones. Esperen que estaba viendo algo que me quedó medio, se me chingó, pero no importa. Digamos, acá me interesa insistir y paso directamente a Provincia de Buenos Aires, y antes de pasar de explicarles Provincia de Buenos Aires, quiero plantear una serie de cuestiones. En lo que sigue voy a hablar de cómo se está produciendo y cómo es el nivel de acceso a los derechos políticos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque provincia de Buenos Aires, junto con la ciudad autónoma de Buenos Aires, concentran el 73% de la población migrante residente en el país, si no más, porque este porcentaje se saca en base al último censo, y la realidad es que nos está faltando el censo que deberíamos haber realizado el año pasado por muchas razones, no solo por población. Sí, igual la OIM más o menos estaría manejando ese número, 75, sí, en general 80%. se está manejando en general ese número, y lo que sí es clarísimo es que una larguísima mayoría de migrantes en Argentina se concentra
en estas dos circunscripciones electorales. Entonces también es como interesante trabajar estas circunscripciones porque de alguna manera estamos abordando claramente una puerta de acceso a los derechos políticos bastante importante porque, insistamos, hay que ver qué hace cada provincia, o en este caso la Ciudad de Buenos Aires, para entender qué tipo de participación entonces se le reconoce a las personas migrantes. Bien, la provincia de Buenos Aires es un caso interesante. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires va a avanzar rápidamente, ¿sí? en el reconocimiento de los derechos políticos y puntualmente en dos puntos que a mí me parecen muy importantes, y ahora van a ver por qué cuando veamos Ciudad de Buenos Aires y por qué cuando veamos la evolución de la participación de los argentines en el exterior, que es en 2009, es decir, bien, digamos, ya hace unos cuantos años, la provincia de Buenos Aires va a implementar el empadronamiento automático de las personas migrantes en la provincia. Si ustedes leen, ahí les puse lo que dice la Constitución de la provincia de Buenos Aires, parece como que es que es bastante restrictivo, dice serán electores los extranjeros mayores de edad que sepan leer y escribir en el idioma nacional, con 2 años de residencia legal inmediata en el municipio, que estén inscritos en un registro especial. Bueno, esto decía lo del registro especial, bueno, el registro especial es el padrón de extranjeros, que en este caso es automático, y paguen anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen de los 200 pesos, ¿no? Estábamos hablando de 1994, ¿no? La realidad es que en 2009 ya la provincia de Buenos Aires se establece como un nuevo criterio, que es el empadronamiento automático, y al mismo tiempo es interesante porque esta Constitución también habilita, que es una particularidad de la provincia de Buenos Aires, lo que llamamos el voto pasivo, es decir, que los ciudadanos extranjeros puedan ser elegidos como concejales, ¿sí? Es decir, un cargo. Sí, Ignacio, ¿querías decir algo? No, digo, pregunto si hay algún otro distrito que habilite a ser elegido, porque yo que recuerde, no. El peor caso, claramente, Formosa, que no. No, bueno, Formosa es la única provincia que no reconoce ninguna instancia de participación. Totalmente. Definitivamente la provincia de Buenos Aires es la provincia que más, de alguna manera, que tiene el sistema más progresivo en términos de alcance de los derechos políticos. Y ahora les quiero explicar un poco también por qué digo esto. El empadronamiento automático fue muy importante, ¿por qué? Porque si ustedes observan el gráfico que tienen acá, van a ver cómo año a año, ¿sí? Ha ido creciendo de manera contundente, podríamos decir, el padrón de la provincia de Buenos Aires, el padrón de extranjeros de la provincia de Buenos Aires. Este último número, 874, que les puede llamar muchísimo la atención, o debería llamarles mucho la atención, porque no hubo un crecimiento proporcional de la población migrante residente del país, ¿sí? No hubo este crecimiento en 2 años. Lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires es que por primera vez se establecieron convenios entre el RENAPER, ¿sí? El Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones y la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que permitieron, ¿sí? esos acuerdos permitieron de alguna manera generar esa automaticidad de la inscripción de las personas que cuentan, y entonces ahora entro en ese detalle que me interesa como cuestión política también, plantear que es en la provincia de Buenos Aires lo que se exige es tener una residencia, es tener un DNI, ¿sí? Y que el DNI lo tengas, digamos, con una antigüedad de 2 años, mínima de 2 años. Pero fíjense que todo esto que dice acá, nadie lo está revisando y no se aplica en la ley, ¿sí? No se aplica en la práctica, perdón, esta ley no se aplica en la práctica. Lo que se está requiriendo hoy, y esto es muy interesante porque el criterio es muy amplio, esto quiere decir, recuerden que una persona migrante en Argentina accede al DNI, al Documento Nacional de Identidad, ya sea con una residencia temporaria o con una residencia permanente, ¿sí? Esto quiere decir que y esto es lo que de alguna manera se está jugando en este crecimiento del padrón,
¿sí? Entran muchas personas que todavía no tienen la residencia permanente. Esta discusión, por ejemplo, la perdimos en la Ciudad de Buenos Aires, que después cuando veamos el caso de la Ciudad de Buenos Aires les voy a contar entonces, es un caso bastante, digamos, todas estas discusiones se dieron hace relativamente poco tiempo, tuvimos la oportunidad de participar en esas discusiones, y la verdad es que ellos estipularon no exigir ningún tipo de antigüedad, pero sí exigir la residencia permanente. ¿Sí? En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que se exige es tener un DNI por más de 2 años. ¿Sí? Haber accedido al documento nacional de identidad por más de 2 años. Claro, lo que habría que ahí, perdón, Ana Paula, pero lo que habría Sí, que ahí explicar rápidamente es que uno puede acceder a residencia permanente, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en todo el territorio nacional, pero digo, en el caso exigible de la Ciudad de Buenos Aires, directamente por arraigo, ¿no? Digo, por un concepto un poco más amplio de arraigo, mientras que la provincia de Buenos Aires eligió tener, o sea, ser un poco más laxa, si queremos, por una buena palabra, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. sí, yo no sé si tiene que ver con esto, porque efectivamente yo hice un pedido de informes, por ejemplo, a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, y en el pedido de informe que me contestaron ahora en julio, dicen que la residencia tiene que ser permanente en los términos de la Ley de Migraciones 25871, pero digamos, en la práctica administrativa, para empadronar a las personas migrantes en la provincia de Buenos Aires, lo que se exige es el DNI. Entonces a mí me cabe ahí la duda de si en la Junta Electoral no terminan de entender que uno puede acceder al DNI, digamos, con una residencia temporaria, más allá de los dilatados tiempos, es decir, en Argentina, y esto lo muestra muy claramente, bueno, ahora después les voy a mostrar algunos datos de la encuesta nacional migrante de la Argentina, en los primeros 2 años es muy difícil acceder, muy poca gente, digamos, adquiere digamos, llega a obtener el DNI, ¿sí? Vamos a ver que ese número empieza a crecer en la medida en que las personas alcanzan los 3, 4 e incluso 5 años de residencia, ahí se da un salto importante y las personas adquieren, digamos, y acceden finalmente al DNI. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque en realidad si ellos lo que están buscando es, de alguna manera, demostrar arraigo, ¿sí? En realidad podrían tomar como punto de partida el momento en donde las personas, por ejemplo, iniciaron el trámite de regularización, que eso también, digamos, se podría considerar como arraigo, ¿no? Que es otra gran discusión. Yo siempre que doy estas charlas sobre derechos políticos, que las doy también para referentes migrantes y en espacios de migrantes, algunas veces están los colegas, por ejemplo, de Córdoba, del grupo de Eduardo Domenech, y siempre hacen como la mención, y a mí también me parece importante hacerlo, de que, bueno, estamos trabajando con digamos, estamos seccionando la ciudadanía también, porque esto quiere decir que todas las personas que están en situación migratoria irregular, digamos, contra su voluntad, porque nadie elige la irregularidad documentaria, es decir, vivir sin papeles, ya sea porque son extra Mercosur o porque no cumplen con alguno de los requisitos o con, digamos no pueden entrar en alguno de los criterios de erradicación, quedan excluidas. Pero además, las personas que están en proceso de regularización, y uno podría decir, la residencia precaria, aunque se llame así y le hayan puesto ese nombre tan paradójico, que a todo el mundo que no es argentino le llama muchísimo la atención, ¿sí? Afuera llama mucho la atención, pero se llama precaria, sí, el gobierno le puso precaria, o sea, el primer papelucho al que accede la persona migrante que ya inició su trámite de regularización es la precaria. Por lo menos fueron sinceros. Bueno, por eso, un sincericidio podríamos decir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en general también está bueno tener en cuenta que estamos parcelando la ciudadanía, ¿no? Es decir, cuando ponemos otros criterios como el de regularidad, y a eso le agregamos la antigüedad, y a eso le agregamos un tipo de residencia como la permanente, que es el tercer, con suerte, digamos, son las personas que logran regularizarse y alcanzar la residencia permanente, lo que estás produciendo es un sistema, digamos, de embudos, ¿no?
y digamos, si estás limitando la ciudadanía. Esto tiene que quedar también claro, ¿sí? Esto es mejor que muchas otras cosas, pero no es la panacea. ¿Por qué? Porque va a haber migrantes que van a quedar sistemáticamente excluidos de la participación política. Entonces, esto también hay que observarlo y tal vez son de las cosas que tenemos que pensar hacia el final, ¿no? Pero independientemente de eso, la provincia de Buenos Aires tiene un padrón de votantes extranjeros enorme, enorme, ¿sí? Casi 900.000 personas. Este último número que tienen acá fue a partir de un pedido de informe que me llegó el 7 de julio. O sea que imagínense que está bastante actualizado este numerito. Y fíjense el salto, ¿no? El crecimiento espectacular que hizo el padrón de 2019 a 2021, generando acuerdos interinstitucionales que permitan la efectiva automaticidad del padrón, ¿no? Bien, sigamos. Ustedes me interrumpen, ¿eh? Si quieren hacerme una pregunta, si quieren charlar, si quieren lo que quieran, me interrumpen. Yo no tengo ningún problema, es más, prefiero, si me quieren ir interrumpiendo y vamos charlando algunas cosas de manera más precisa. Sol. Hola, sí, perdón. En realidad me llamó muchísimo la atención el tema de lectura e idioma nacional por dos grandes grupos vulnerables, refugiados y comunidades originarias, pueblos originarios, ¿no? Si bien mi pensamiento no viene desde el lado argentino, viene desde Guatemala, yo fui observadora de la OEA en un proceso electoral guatemalteco, se iban a votar las comunidades y estas personas no podían desempeñarse en el idioma nacional. Entonces, para ellos votar era un desafío adicional. Si bien tenían acceso, y digo acceso entre comillas, porque no sabían muchos de ellos qué estaban haciendo, me pregunto si esta habilitación que le da la provincia a los extranjeros, pero limitada por lectura y escritura, en realidad termina siendo mucho más restringida en la práctica. Si bien no podemos hablar tanto de pueblos originarios per se en la provincia de Buenos Aires, sí hay muchísimos refugiados y el manejo del idioma, ¿no? Entonces, si tenías como una opinión en particular respecto de esos grupos y cómo se veían afectados. Sí, en realidad la afectación es de hecho, porque nadie controla que sepas hablar el idioma nacional ni que sepas leer o escribir. ¿Se entiende? Es decir, esto también es interesante. A mí me parece que esa suerte de cáscara vacía, que es la ley de la provincia de Buenos Aires, que exige un montón de cosas que después nadie las coteja, lo único que se fijan es que tengas un DNI, y ni siquiera la Junta Electoral termina de entender o de hacernos entender si están considerando a las personas que tienen la residencia temporaria porque tienen un DNI, ¿se entiende? Es decir, hay muchas cuestiones de práctica administrativa que quedan como pendientes y para pensar, ¿no? Uno podría decir en este caso, afortunadamente, ¿no? No hay alguien que esté tomando exámenes de idioma y todo esto para ejercer el derecho a voto, ¿no? O son cosas para pensar también, ¿no? Porque en realidad lo otro es tomarse en serio esto que estás preguntando, Sol, sería tener boletas en otros idiomas originarios, en otras lenguas originarias, o en otros idiomas, ¿no? Que también están entre la población migrante de la Argentina y que probablemente de alguna manera termina obstaculizando el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque también, digamos, para una persona que no habla el idioma, preferirá no participar de los comicios, ¿no? O sea, no tomar parte en esto que es su derecho, ¿no? Pero hay algo ahí para pensar, o sea, me parece que no estamos pensando en la interculturalidad ni en pedo, ¿no? En todo caso, se pensó negativamente, es decir, la exclusión, pero esa exclusión además nadie la opera, nadie la aplica, entonces queda como un elemento que queda como en la práctica anulado, ¿no? Pero sí, es muy interesante lo que estás planteando. Respecto de población refugiada y todo esto, la población refugiada en Argentina es muy pequeña,
si bien ha crecido mucho, pero también por el aporte de colombianos y de venezolanos en el último tiempo, entonces a priori hablan español, y el tema con las personas refugiadas también es la precaria, ¿no? O sea, ahí, bueno, hay como toda una cuestión para pensar el acceso a derechos políticos también, en el caso de las personas refugiadas, que queda pendiente por la limitación respecto de la cuestión documentaria, ¿no? También es interesante. Yo quería Más hacer una allá de que pregunta, si puede podríamos... ser. Sí, perdón. ¿Sí? No, quería saber si un migrante que tiene la ciudadanía esta precaria, ¿no? ¿Tiene acceso a servicios públicos como salud y educación? Sí, en Argentina el goce de un abanico muy amplio de derechos está garantizado, en principio, digo, porque ahí tenés todo lo que son las brechas entre la ley y las prácticas administrativas que después pueden generar claramente contradicciones flagrantes, o sea, importantes, pero en principio la ley de migraciones de la Argentina, 25871 de 2004, es una ley que hace dos cosas. Lo primero es que desliga el goce de derechos básicos como la educación, la seguridad social, la salud, la justicia, de la situación migratoria y documentaria de las personas. Eso por un lado, digo, eso hay que tenerlo clarísimo, es como el ABC, viste, del trabajo de activismo con la administración pública, es que entiendan que existe esa ley y que es contrario a la ley obstaculizar el derecho a la salud, a la educación, en todas sus dimensiones y niveles. Y después lo otro que también tiene la ley de migraciones argentina, regularidad, el tema de regularización es uno de mis temas favoritos ever. La otra característica que tiene, que también es muy interesante, es que no solo no se sanciona, o a priori no debería sancionarse la irregularidad documentaria, ¿sí? Sino que además se entiende que la irregularidad documentaria es responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, es como una legislación que carga la responsabilidad sobre el Estado y no sobre las personas migrantes, porque se entiende, y esa es parte de la concepción de derechos humanos súper interesante que tiene esta ley, que la persona migrante no elige estar sin papeles, no elige la irregularidad, porque la irregularidad acarrea un montón de procesos de exclusión, subregistro, marginación e informalidad, ¿no? O sea, vos tenés todo el abanico de problemas asociados a la irregularidad. Sí, es súper, gracias por la pregunta, Cristian, porque está bueno también, sobre todo si estamos trabajando con gente que no conoce tan bien la política migratoria argentina o cómo se estructura normativamente, está bueno hacer estas menciones, ¿no? Bien, acá lo que vamos a ver en este gráfico, quiero avanzar porque no saben la cantidad de información que les traje. Es probable que no lleguemos a ver toda esa información, pero no importa, yo siempre soy como, voy a la expectativa máxima, y después si nos quedamos con poco tiempo, veremos algunas cosas menos. Bien, una cosa es el padrón y otra cosa es el nivel de participación, y esto también es importante a nivel del voto migrante, no para bajonearse y no para decir no tiene ningún sentido ampliar el padrón o habilitar derechos, y ahora voy a explicar por qué, sino también para entender que las culturas políticas electorales se construyen con el tiempo, ¿sí? Y uno de los principales problemas que vamos a ver si logramos llegar, que enfrenta la población migrante habilitada para votar en Argentina, para ejercer efectivamente su voto, es la desinformación. Es decir, muchas personas, muchas, desconocen que tienen este derecho. O desconocen que tienen el derecho, o desconocen las condiciones específicas bajo las cuales deberían votar, y por lo tanto, o es un desconocimiento generalizado, o es un desconocimiento respecto del funcionamiento de la votación, el alcance de su voto, de cómo se vota, de qué se ejerce, de qué cargos se votan, ¿no? Te estoy hablando de especificidades, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver que, ahora vamos a ver cuáles son las causas de esta baja participación, pero lo que ustedes van a observar es que los niveles de participación en Argentina, para que tengan una idea entre la población nacional,
la tasa de participación es más o menos del 80%, ¿sí? Depende a veces de las elecciones, ¿sí? Vamos a ver que hay menores incentivos políticos para las elecciones que son puramente legislativas, y hay incentivos políticos como mucho más fuertes porque tenemos sistemas presidencialistas muy afincados en los ejecutivos, ¿sí? Hay incentivos más fuertes cuando las elecciones también implican elección de cargos para ocupar puestos ejecutivos, ¿no? Ahí te tengo una pregunta, justo que estabas hablando de eso. Mi pregunta sí. es, en la provincia de Buenos Aires, ¿el voto migrante es obligatorio? Porque En la provincia de Buenos Aires el voto migrante es obligatorio. En la ciudad de Buenos no, por Aires eso no. digo, qué loco eso. Que inclusive, digo, perdón, voy a spoilear un poco, pero digo, no, los índices, la tasa de elección en la ciudad, la participación, perdón, en la provincia de Buenos Aires está por encima del otro distrito que la deja digamos, a la merced de la persona decidir, ¿no? Sí, igual para mí hay que ser menos, hay que entender esto, entonces ahora ustedes me preguntan, ¿esto se tiene que leer así brutalmente? Decir, no, mira, la tasa de participación, la máxima tasa de participación en Provincia de Buenos Aires fue del 30%, ¿no? Entonces uno ahí, que fue un poco el argumento que usaban en la legislatura porteña cuando estábamos peleando por la extensión del voto migrante en la ciudad, nos decían, bueno, pero en la Provincia de Buenos Aires tienen todo para votar, ¿sí? Incluso tienen la posibilidad de ejercer el sufragio pasivo y todo esto, y mirá los niveles de participación. Entonces, yo ahí qué contestaba y qué contestábamos. Primero que lo que tenemos que ver es que es una línea ascendente, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que observar es que en términos, primero, proporcionales, la evolución de la participación, de la tasa de participación, ha sido siempre positiva, ¿sí? Y ascendente, ¿no? Tenemos una curva que es ascendente en términos proporcionales. Si ustedes pusieran acá en términos absolutos, es decir, el número de personas migrantes que ha votado en cada una de estas elecciones, lo que van a ver es que el número también trepó, porque acá estamos trabajando a nivel porcentual, este porcentaje se saca como digamos, es el porcentaje entre la población empadronada, recuerden el anterior gráfico, y la población que efectivamente participó, ¿sí? Entonces la tasa de participación no solo subió en términos porcentuales, sino también en términos numéricos y absolutos, porque el padrón fue creciendo. Es decir, que a esa gente hay que contestarle, no, pará, los derechos políticos requieren una cultura política electoral, ¿sí? Y muchas personas migrantes vienen de países que no tienen una fuerte cultura política electoral, porque tenemos una región que ha estado atravesada por procesos fuertemente destituyentes, ¿sí? O por procesos, incluso por dictaduras y por situaciones muy complicadas a nivel político, más allá de la consabida crisis de representación política y todo lo que nos meten desde que entramos a la carrera de ciencia política, nos están diciendo, digamos, que la política está en una crisis constante y que hay efectivamente una crisis de representación, es decir, el sistema de partidos políticos de a ratos se vuelve un poco vetusto, un poco anacrónico y definitivamente no representa o no tiene la capacidad de representar la enorme cantidad de demandas y las urgencias que tiene un electorado, como puede ser el electorado latinoamericano, ¿no? O sea, estoy pensando también en eso. Independientemente de eso, entonces, ¿cómo hay que leer los gráficos? Porque uno tiene los gráficos, pero después hay que leerlos y hay que entenderlos también en contexto. Entonces, cuando te dicen, ¿no?, que las personas, que el nivel de participación y todo esto, lo que hay que insistir es, las culturas políticas electorales se construyen en el tiempo. Y es muy importante que haya un rol activo por parte del Estado en informar a las personas, no solo que tienen el derecho, es como, digo, lo primero es que se enteren que tienen el derecho. Lo segundo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo segundo es que se enteren que es obligatorio, ¿no? Que además están de alguna manera incumpliendo con un deber. Esto también es interesante en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y lo tercero es que también las personas sepan que tienen el derecho y cuál es el alcance de ese derecho. ¿Sí? Yo que trabajo hace muchos años este tema y que he fiscalizado mesas de migrantes, lo que les digo es que muchas personas migrantes, la gran mayoría de las personas migrantes, entran al cuarto
oscuro, y lo que tienen es un primer shock emocional, porque no reconocen a nadie de las boletas, porque votan cargos locales. Y la política argentina es muy, muy nacionalista, es decir, se juega en el orden nacional y se juega en el orden de los ejecutivos. Entonces, en general, ¿sí? Uno puede decir, uno podría decir, este sistema rasca donde no pica, ¿no? O sea, estamos en un sistema que se arma de una manera, ¿no? Con cabezas que después las personas inmigrantes no pueden votar. Además, y esto me parece, y yo me adelanto y spoileo un poco los argumentos, no importa, hay otro tema, cuando entran al cuarto oscuro y descubren que no pueden votar a ninguno de los candidatos y candidatas que estuvieron escuchando en los debates, que son los candidatos a nivel nacional. El otro problema para mí es que la política migratoria se define a nivel nacional. ¿Sí? Gran parte de la política migratoria, ¿sí? Uno podría decir incluso en los aspectos más críticos de la política migratoria, ¿sí? Se definen en el orden nacional, se definen en ese nivel, y es ahí donde los migrantes no votan. Entonces ahí también hay otro problema, que es los problemas de las personas migrantes, no todos, pero una buena parte de los problemas de las personas migrantes los define una autoridad, ¿sí? A la que ellos no alcanzan, a la que ellos no pueden de alguna manera, con la que ellos no pueden establecer una lógica de representación, ¿sí? A través de premios y castigos, ¿no? El voto es un premio o es un castigo. Entonces, ahí se rompe también algo del círculo, si ustedes quieren, vicioso de la... iba a decir virtuoso, del círculo virtuoso de la representación, ¿no? Entonces, ¿cómo leer en este gráfico? Este gráfico hay que leerlo así como les dije, ¿no? Hay que leerlo en su evolución, tanto en términos proporcionales como en términos absolutos. Bien, pasemos a la ciudad de Buenos Aires. A mí me interesa insistir en este caso, y especialmente en este contexto, porque en la ciudad de Buenos Aires hay muchas novedades, o por lo menos hay una gran novedad, que definitivamente está cambiando el mapa político electoral de la ciudad, ¿no? Ana, antes de meternos Sí, en la ciudad, sí. hay una persona que me estaba preguntando si se puede fiscalizar. Entiendo de la fiscalización, hablas de una fiscalización partidaria. Y es la única manera, Ok. lamentablemente. Me preguntaban recién, que hay una persona acá, que si podés hacerlo sin DNI. Yo entiendo que sí. ¿Fiscalizar una mesa sin DNI? Sí. ¿En O sea, Argentina? con residencia aprobada, o sea, con la residencia de migraciones aprobada, pero sin que te haya llegado el DNI. Yo creo que no, que parte Ok. de Los requisitos. de los requisitos también, y eso también es interesante, que las mesas, o sea, el presidente de mesa y las autoridades de mesa, en el caso de las mesas de migrantes, ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona. Hay muchos niveles para observar, pero tienen que ser personas migrantes, ¿no? No los fiscales, no la fiscalización, que es el aporte que hace cada partido político efectivamente para preservar los votos y de alguna manera también preservar la elección, ¿no? O sea, que en esa mesa se cumplan los requisitos formales para que no haya impugnaciones y todo esto. Bien, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tampoco se forma a las personas migrantes para cumplir el rol de autoridades de mesa, y eso también genera problemas el día de la votación. Ahí, digamos, vuelvo a lo que decía Sol, ¿no? Que hablaba del idioma. Ha pasado que convocan a una persona que no habla español, ¿no? Y es muy difícil hacer de autoridad de mesa y tener que llenar planillas y leer nombres si no hablas el idioma, ¿no? Entonces ahí, digo, hay cosas para observar en términos de la dinámica que igual para mí tiene una solución, y la solución es que de alguna manera se generen circuitos electorales mixtos entre nacionales y extranjeros, y que dejen de diferenciar los circuitos electorales. Pero esa es una discusión como más específica, ¿no? que venimos también planteando. Bien, ¿qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires
el padrón migrante creció para estas elecciones 2000%. Pasó de 20.900 personas migrantes empadronadas a más de 415.000 personas empadronadas. Eso fue, yo hice un pedido de informe que me llegó el 27 de abril de este año, y el número estaba así, estaba en 415.249 personas. Ese número en la Ciudad de Buenos Aires representa el 16% del electorado porteño, ¿ok? O sea, es un número enorme, o sea, claramente es una primera minoría, es una minoría a la que hay que observar y entender, ¿no? Bien, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué pasó, digamos, de 2019 a 2021? Bien, entró en vigencia la reforma que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, con la sanción del nuevo código, más que nuevo, del primer código electoral de la ciudad. Sí, no sé si lo saben, pero la ciudad de Buenos Aires tuvo como su proceso, un larguísimo proceso de autonomización, larguísimo, con la última reforma constitucional, la Ciudad de Buenos Aires entra, digamos, se vuelve como una circunscripción autónoma también, y tuvo que generar como toda la sanción esta de códigos, no sé si vieron, pero también se discutió el código de hábitat y vivienda, el código, bueno, entonces tuvo su primer código electoral específico, que se sancionó en octubre de 2018, y que fue el resultado de muchísimo activismo, ¿sí? Y lo puedo decir porque fui parte de esos grupos de la sociedad civil y la academia que fuimos durante años a la legislatura porteña a pedir un montón de reformas para facilitar el voto de las personas migrantes en la ciudad. Básicamente había un empadronamiento que era voluntario, que funcionó como un obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos en la ciudad, ¿sí? Durante todos los años previos. Bien, ¿qué cosas logramos y qué cosas no logramos? O sea, logramos el empadronamiento automático, este salto, digamos, así, monumental del padrón de migrantes tiene que ver con la introducción de esa reforma, que es que el empadronamiento sea automático. Nunca creíamos que el número iba a llegar con toda la furia a las 300.000 personas, y resulta que el número fue bastante más, más importante, más contundente, y pensábamos que alrededor del 12% del electorado de la Ciudad de Buenos Aires podía llegar a ser migrante. Nunca imaginamos que iba a ser el 16% del electorado. Bien, estas son cosas interesantes para observar. Una de las cosas que tienen que saber y entender para de alguna manera entender la dimensión de la oportunidad política, del kairos, ¿no? El tiempo oportuno de estas reformas, tiene que ver con quienes también se benefician con estas reformas y quienes están detrás de estos proyectos, ¿no? Y uno podría decir, por más que el gobierno de la Alianza Cambiemos es el que de alguna manera le da marco a esta reforma, el proyecto fue presentado, ¿sí?, por el Frente de Todos, anterior Frente para la Victoria, y esto hay que entender, y ahora voy a mostrar algunas cuestiones en el próximo... En este otro slide, filmina, como dice el presidente, hay que entender que en la ciudad de Buenos Aires, de manera totalmente, es interesante, el electorado migrante no vota igual que el electorado nacional. Esto es algo que ustedes tienen que también observar para entender por qué se producen de repente algunas reformas y otras no. Cuando yo hice un pedido de información para ver cómo estaba compuesto el nuevo padrón de migrantes de la Ciudad de Buenos Aires, y en enero de 2021, es decir, en enero de este año,
para que entiendan algo importante, la población venezolana ocupaba en términos de peso numérico el 11º lugar dentro del padrón de migrantes de la Ciudad de Buenos Aires. En el último pedido de información que hice, pasó del 11º lugar, ¿sí? Del 11º lugar, la población venezolana, al 4º lugar, en términos de importancia numérica. Es sabido, y esto digo, es parte de los usos políticos de la migración que ustedes tienen que entender, es sabido que el PRO, y especialmente la Alianza Cambiemos, han puesto, digamos, un énfasis bastante importante en los procesos de regularización de la población migrante venezolana en Argentina, y este interés tiene que ver a su vez con un interés político-electoral que se manifiesta también con este cambio tan interesante en el peso numérico dentro del padrón. ¿Sí? Es algo para entender y observar, ¿no? Así como también les puedo decir que en la provincia de Buenos Aires, incluso cuando perdió el peronismo, dentro de la población nacional, ¿sí? Es decir, perdieron la elección, digamos, dentro del electorado migrante, el peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires. Esto explica por qué hay tanto interés, digamos, del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, o del peronismo porteño, como lo quieran llamar, en el último tiempo también, de hacer crecer, digamos, y de engrosar el padrón de migrantes. ¿Por qué? Porque realmente tienen una ventaja comparativa bien importante respecto de Cambiemos, y nosotros sabemos, ¿sí? Porque esto es parte de la lógica política que se impone también en las últimas décadas, que es muy difícil agregar mayorías, y que las elecciones se ganan por pequeñas diferencias muchas veces, por diferencias de unos miles de votos, en el mejor de los casos. Y acá estamos hablando, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de 900.000 personas. Axel en las últimas elecciones sacó arriba del 60% de los votos en la provincia, digo, para que lo tengan en cuenta a la hora de entender por qué se insiste o no se insiste en una reforma como esta. Y en el caso de la Alianza Cambiemos, si ustedes miran acá la información que hay en este slide, van a ver que el peronismo porteño, especialmente en las elecciones donde se jugaron cargos ejecutivos, como fueron las de 2019, sacó el 66%. 66% también, sí, en la ciudad de Buenos Aires. El PRO, si ustedes observan, se ha mantenido casi, digamos, de manera incólume en un 28%. En 2017-2019 se mantuvo con ese caudal. Lo que varió, y esto es interesante, es que, y estas son las cosas que hay que entender también, y ahora voy a explicar algo de esta información que está en esta filmina, es que no da lo mismo, no votamos igual cuando estamos frente a una elección legislativa que cuando estamos frente a una elección donde se juegan cargos ejecutivos. No se vota igual, ¿sí? Nosotros no lo hacemos, los migrantes tampoco lo hacen. Entonces, si ustedes observan los datos que están acá abajo, ¿sí? Que están acá abajo, en realidad lo que van a ver es que los que perdieron votos en 2019, los votos se transfirieron, no solo, pero sí de una manera muy clara, del Frente de Izquierda al peronismo porteño, ¿no? Al Frente de Todos porteño. Esto es interesante, ¿por qué? Porque las personas migrantes, y esto es una particularidad del voto migrante, por lo menos que se ejercía en la ciudad con ese padrón más pequeñito, cortaban boleta. O sea, tenían el ejercicio del corte de boletas cuando hay más de una sección en la boleta que le tocaba, y han hecho el ejercicio efectivamente de, primero, de cortar boleta, y segundo también de tener un voto distinto si se trata de legislativas, en donde no se juegan cargos ejecutivos, y elecciones donde sí ya se están jugando cargos ejecutivos. Fíjese que el voto fue bastante más estratégico, es decir,
votaron a una mayoría ganadora seguro. En el caso de 2017, ¿sí?, fueron menos estratégicos y tal vez fue un voto más, ¿cómo podríamos decir? Un voto más ideológico, ¿no? Un voto donde no está jugando una estrategia a generar una mayoría, sino a proveer cargos legislativos, ¿no? Digo, para observar respecto de esto. Bien, después, en el caso de la población migrante de la Ciudad de Buenos Aires, si bien el padrón era muy pequeñito, estamos hablando de menos de 30.000 personas, es interesante mirar las lógicas de participación. Y lo que se ve desde 2009 en adelante es que sistemáticamente los niveles de participación, fíjense en el grafiquito que está ahí con columnas grises, los niveles de participación, la tasa de participación de la población migrante cae cuando se trata de elecciones legislativas y crece de una manera bastante interesante cuando se trata de elecciones legislativas y ejecutivas, ¿no? Ahí se está jugando los cargos ejecutivos de la ciudad. Eso es interesante también para observar, y esto también nos tiene que generar como una especie de resguardo respecto de los niveles de participación que pretendemos en estas elecciones, en donde tenemos ese padrón tan engrosado, porque no dejan de ser elecciones legislativas, en donde se juegan 30 cargos, digamos, 30 diputaciones para la legislatura porteña, más unas suplencias, pero ¿quién conoce, digamos, dentro de la población en general y dentro de la población migrante en particular, las funciones de la legislatura porteña? Yo diría que muy pocas personas saben demasiado bien qué es lo que pasa y cuáles son las funciones de la legislatura porteña. Entonces, lo planteo también como una cuestión a observar, o sea, no votan de la misma manera y en la misma medida en elecciones legislativas y en elecciones más donde se juegan cargos ejecutivos. Bien, entonces, esperen que estoy viendo si me faltó alguna cosita para... bueno, con todo esto ya dije un poco lo que quería decir sobre la ciudad. Bien, voto argentino en el exterior. Nos quedarían unos 10 minutos. Por eso, voy a presentar esto y ya termino, me quedaron millones de cosas afuera, pero les puedo compartir después el PowerPoint, así lo tienen y tienen un montón de información además que después pueden utilizar para, no sé, para sus investigaciones, o si les interesa la temática, o si están haciendo activismo en estos temas también. Lo primero que sucede cuando uno mira el voto argentino desde el exterior es que uno toma conciencia de la falta de miradas sobre los nacionales que residen en el extranjero en Argentina. O sea, la Argentina se piensa en el mejor de los casos como un país de inmigración, jamás como un país de emigración. Y cuando uno mira los números disponibles, que son realmente proyecciones bastante imperfectas, porque la Argentina no tiene un censo y no hace un censo sobre su población residente en el extranjero, que lo podría hacer a través de sus consulados y de sus representaciones consulares en los distintos países. O sea, no tiene idea de las características poblacionales tampoco de la población que reside en el extranjero, de sus necesidades, nada. Pero alrededor de 1 millón de personas se calcula de argentinos y argentinas viven en el exterior. Es decir, la mitad aproximadamente de la población inmigrante que reside en el país, es decir, la población migrante que reside en el país. Un 2,2% de la población argentina reside fuera de la Argentina. El número es enorme y es súper interesante para pensar esta omisión, ¿no? Bien, los principales países de destino, digo estas cosas porque son cosas que realmente nadie conoce. Los principales países de destino, que digamos hay 2 que concentran a prácticamente la mitad de las personas argentinas residentes en el exterior, que son España en primer lugar y Estados Unidos en segundo lugar, después Chile, Italia, Paraguay, Brasil, Israel, Uruguay y Canadá. En muy menor medida también son países de recepción de migración argentina. Bien, parte del reconocimiento del voto consular era parte de la deuda que tenían que pagar las dictaduras en nuestro país.
¿sí? Muchas de las personas que migraron de la Argentina lo hicieron sin opción, ¿sí? Es lo que se llama exilio, migración forzada, y entonces esto era como una deuda claramente de la democracia. En 1991 se establece el voto activo, optativo, consular para cargos a nivel nacional, ¿sí? Con esta característica de mierda que ya vimos que funciona como un obstáculo, que es el empadronamiento voluntario, ¿sí? Y sin ningún tipo de instancia de voto pasivo, es decir, de reconocimiento de las personas que residen en el exterior como potenciales representantes de sus propios intereses y de sus comunidades, por ejemplo, ni tampoco existen organismos ni cargos específicos que generen representación de esos intereses, ¿no? O sea, tenemos 1 millón de argentinos y argentinas que no tienen ningún tipo de representación política ni de canales institucionalizados para hacer llegar sus demandas. En 2007 el Ministerio del Interior lanza un programa que se llama Provincia 25, el programa era lindo, tenía un montón de objetivos, que no voy a hacer, no voy a incidir, no voy a insistir ahí porque no tenemos tiempo, pero digo, era un programa que estaba muy bien, que tenía como muchas propuestas. De ese programa no se hizo nada. Nada de nada, nadita. No se logró nada. El objetivo declarado era fortalecer la ciudadanía de los nacionales residentes en el exterior y facilitar los canales de participación, y tenían como toda una agenda que hubiese sido bien interesante que se implemente, ¿no? que se lleve a cabo, pero no se llevó a cabo. La ley de migraciones 25871 de 2004 también fue una oportunidad perdida en relación a esta población migrante, porque omitió de manera flagrante a esta población. De los 120 y pico, y creo que son 125 artículos, solo 3 hablan de los argentinos en el exterior, y de lo único que hablan es de las facilidades económicas que eventualmente se les puede dar para retornar al país, o sea, una mirada totalmente instrumental, ¿sí? No habla de los derechos políticos, ni de la participación, ni de absolutamente nada que tenga que ver con una dimensión más integral de la integración de esta población en las decisiones del país. Y acá entonces vamos a los temas interesantes. Acá los grandes ganadores de ese pequeñísimo padrón de migrantes que tiene empadronado, o que tenía empadronado la Argentina hasta 2017, que se establece el padrón automático. Los grandes ganadores son los de la Alianza Cambiemos. Entonces la Alianza Cambiemos ahí va a generar toda una serie de reformas que son bien interesantes y van a hacer que, por supuesto, el padrón crezca exponencialmente. Lo mismo va a suceder acá, ahora les muestro el cuadrito, ¿sí? Que viene. Y otra cosa que definió la Alianza Cambiemos, y con esto sí termino, tengo un montón de otras cosas para contarles, pero quiero dejarles como este panorama un poco más claro. Otra de las decisiones que tomó la Alianza Cambiemos en 2019 fue, firmaron un decreto para implementar el voto, la posibilidad de votar vía postal, ¿sí? El voto postal. Ese decreto fue derogado este año, a comienzos de este año, por el Frente de Todos, básicamente porque es cierto que la Constitución dice que un decreto no puede modificar una ley y materia electoral. También es cierto que el empadronamiento automático de migrantes argentinos en el extranjero también se hizo vía decreto, entonces, pero ahí te podrían decir que es una reforma menor. Entonces ahí entran muchas discusiones. Yo no sé si se acuerdan, pero en las elecciones de 2019 la primera mesa escrutada, por la diferencia de horario, porque están en el norte, las primeras mesas escrutadas fueron las de extranjeros, de argentinos en el extranjero, que le daban una victoria contundente, ¿sí?, a la Alianza Cambiemos. Entonces hubo mucha manipulación de esa información, ¿sí?, porque fue información que se tuvo antes y todo esto, y parece, acá también tenemos un manoseo partidario de a quienes benefician, ¿no?, y quién puede de alguna manera hacerse de este botín, que son muchos electores. Entonces miren, de tener un padrón reducidísimo, ¿sí?, que era, digamos, de unos pocos miles,
En 2017 el padrón crece a 360.000. Recuerden que dijimos que hay aproximadamente 1 millón de argentines en el exterior, o sea que el padrón sigue siendo un padrón pequeño. En 2019 este padrón crece otra vez, no de manera tan contundente, y la tasa de participación electoral es bajísima. Miren la tasa de participación electoral, 3,6, 12,7 en 2019, que fueron elecciones con toda la fría, o sea, con todo, digo, elecciones donde se jugaban importantes cargos y un cambio de proyecto, de visión y todo esto, y sin embargo los niveles de participación son muy bajos. Y con esto cierro ahora sí en serio, pero quiero hacer una mención de la discusión política, partidaria, y que tendríamos que dar hoy en la Argentina sobre la posibilidad de votar por la vía postal. Es algo que se hace en muchísimos países. No sé si se acuerdan todo el debate que hubo en Estados Unidos porque Trump no quería el voto postal, básicamente porque no lo beneficiaba, entonces hubo como toda una discusión de si voto postal sí, voto postal no. Yo, por ejemplo, soy ciudadana francesa también, y a mí me llegan todas las boletas a mi casa, y yo puedo expedir mi voto en Francia, puedo ir al consulado, pero también puedo votar metiendo la boleta o las boletas que a mí me interesa meter en el sobre, y se manda de manera automática y es bastante sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque miren los números, por favor. Hay un asterisco ahí. En las elecciones de 2019, las personas que se inscribieron para votar vía postal, ¿sí? 11.000 personas, de estas personas que se inscribieron para votar vía postal, el nivel de participación entre ellas fue de 81,8%. Es decir, que sí existe una voluntad de votar, y sí es importante debatir, y si no quieren que sea por decreto, entonces tienen que sacar inmediatamente una ley que habilite el voto postal en la Argentina. ¿Por qué? Porque ese altísimo nivel de participación sería claramente indicativo, ¿sí?, de que hay un interés por votar y que hay obstáculos, ¿sí?, para ejercer ese voto. Y solo les voy a leer esto, y con esto ya en serio terminé, que un investigador que trabaja también temas de acceso a los derechos políticos de la población extranjera, de la población argentina que reside en el extranjero, que es Norberto Emerich, contaba esto en uno de sus artículos. El elector argentino residente en el exterior debe presentarse físicamente el día de la elección en el lugar de voto habilitado en una de las 110 representaciones argentinas en el exterior, ya sea embajadas, consulados generales o consulados. Un argentino que resida en Vancouver se ve obligado a votar en Toronto, es decir, a 3.366 kilómetros de distancia. Sucede lo mismo en otros países como México, donde para votar hay que movilizarse hasta el Distrito Federal, donde se encuentra el consulado. La distancia entre la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, en el norte, y el Distrito Federal en el centro, es de 1.430 kilómetros cuadrados. Además del gasto económico, el tránsito por carretera es muy peligroso en algunas de estas zonas. Entonces, ¿por qué digo, dejo esto como picando, ¿no? O sea, me parece que más allá de los intereses político-partidarios detrás de lo que se espera, del comportamiento electoral que se espera de las personas en situación de movilidad internacional, claramente, ¿sí?, claramente hay ciertas reformas que funcionan como obstáculos y ciertas reformas que facilitan el ejercicio de este derecho, nos guste o no los resultados de ese ejercicio, ¿no? Entonces yo quería como cerrar esto planteándoles que a nivel de los argentinos y argentinas residentes en el exterior quedan muchas cosas por hacer, y a mí también me queda como la cuestión de cómo el sistema es un sistema tan anacrónico que, digo, para que tengan una idea, un
personas que, digamos, que tuvieron hijos que son argentinos, ¿sí? Por el derecho, digamos, de sangre, que también está reconocido en la Argentina. Argentina es un país casi libre de apatridia porque tiene un montón de sistemas de naturalización y de adquisición de la nacionalidad, no un montón de sistemas, tiene un sistema bastante bueno de naturalización y al mismo tiempo tiene tiene el ius sanguinis y el ius solis. En el caso de los chicos de padres argentinos que nacen afuera, tienen el derecho de sangre, ¿no? Y esto es interesante porque, por ejemplo, para los argentinos que nunca vivieron en Argentina, o viven hace muchísimo, o que no viven hace muchísimos años en Argentina, el criterio, y escuchen bien esto porque es de locos, el criterio que se sigue para la elección, por ejemplo, de los cargos nacionales legislativos, es la última residencia de la persona migrante, no sé, pensemos a alguien que se fue hace 40 años a la Argentina, o de tus padres, o de los padres de la persona migrante, ¿se entiende? Es decir, que las personas, o sea, los argentinos, las argentinas residentes en el exterior, están votando de acuerdo a un criterio territorial que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con sus necesidades, con su realidad, y además con lo que efectivamente puedes saber o no saber respecto de la conveniencia, ¿no? de la orientación de ese voto. Entonces, fíjense el gran desincentivo también político que hay. Qué distinto sería, ¿sí? Como se hace en muchos otros países, si el Congreso de la Nación Argentina, por ejemplo, tuviese diputados y senadores o diputados simplemente que representen a esta población, 3 diputados, 4 diputados que representen a la población argentina residente en el exterior, ¿sí? Que sea postulada por que tenga una agenda propia, que trabaje, ¿se entiende? Es decir, digo, también esas son las cosas que hay que pensar cuando uno mira los niveles de participación tan bajos, son los desincentivos, o sea, ¿qué incentivos políticos tenés para votar? Sí, en ese sentido entiendo que de alguna forma el Estado-Nación, que empezamos con la parte más teórica al principio, crea de alguna forma un criterio territorial ficticio en ese sentido, ¿no? En esta categoría de votante, migrante, argentino en el exterior, para tratar de operar sobre ese derecho. No sé si es así. Sí, hay que pensar, yo siempre digo, los incentivos o no, hay que pensarlos también en relación a qué valor tiene ese voto, también en función de la agenda de ciertos colectivos, ¿no? En el caso de migrantes residentes en Argentina pasa exactamente lo mismo. Primero, no tienen la posibilidad de acceder al voto pasivo, es decir, de representar sus propios intereses y a esos colectivos, y en segundo lugar, ¿sí? Votan a un nivel en donde cuestiones capitales y muy importantes de la política migratoria no se definen. Entonces, también ahí hay un desincentivo, más allá de la falta de información, más allá de que es el principal obstáculo para el ejercicio de derechos políticos, por lo menos de las encuestas y de los estudios que nosotros venimos haciendo. La desinformación sería el primer obstáculo y el segundo es el empadronamiento. Fíjense la importancia entonces que tiene también implementar sistemas de empadronamiento automático, ¿no? Que funcionen, que sean céleres, que tengan automaticidad, ¿no? O sea, ahí también hay como otras cuestiones interesantes para pensar. No sé si tienen, a ver, me gustaría como escucharlas, si tienen preguntas, quedaron un montón de cuestiones que podemos hacer de una manera así más conversada, si algo les llamó la atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí Jessica tenía una pregunta. Sí. Sí. Me parece que Jessica, Jessie, por ahí no le anda. Jessica había hecho una pregunta en el chat. No sé, Jessica, si querés, si no puedes sacar el mute para hacer la pregunta, la puedo hacer yo. Ella preguntaba si se podía fiscalizar
mesas si no tenían DNI? Esa era la pregunta de Yo tengo Jessica. entendido que no. Yo tengo entendido que no porque, de hecho, fíjense qué interesante, nosotros queríamos saber, bueno, ¿cómo convocas? ¿Cómo sabes a quién convocar para autoridad de mesa, no fiscal de mesa? No sé si los partidos políticos están habilitando la fiscalización desde sus partidos de personas que no tienen documento de identidad. Jessy, eso habría que preguntar, digamos, porque la fiscalización es otra cosa, o sea, los fiscales lo que hacemos de alguna manera es observar el proceso, pero no firmamos nada, no cortamos la cédula, no revisamos el DNI. O sea, ahí hay que entender la diferencia en las funciones en una mesa electoral de migrantes, ¿no? Y en una mesa electoral en general. La fiscalización básicamente es un resguardo de los votos, es revisar que estén las boletas, que estén todas las boletas. En general entran distintos fiscales al cuarto oscuro al momento de cambiar y de poner boletas. Esto tiene que ver con asegurar que la oferta esté completa, ¿no? Que la oferta de boletas sea Hola, no sé la si me adecuada. escuchan. Sí, Sí. Sí, ahora sí, Jessica, ahora sí te No escuchamos. es que yo no las escucho, no sé si me están escuchando. Te escuchamos. Ah, bueno, ahí leo los labios un poco. Sí, como que mi pregunta era que estoy confundida porque estaba mirando a ver, lo remito un poco. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí dice que es deber de votar en las elecciones locales para electores migrantes, bueno, para electores extranjeros. Pero entonces mi confusión es, como si dice lo mismo para electores argentinos, o sea, dice como que tienen el deber de votar en las elecciones locales, porque en algunas partes dicen que es obligatorio para nosotros el voto, entonces como que me confundo, no comprendo de dónde... El voto es obligatorio, pero el alcance es distinto, Jessy. Pero sí es obligatorio para los argentinos. Y lo Jessy, otro ¿vos me es escuchás? lo de las mesas, como que No, creo que no escuchan. preguntaba cuál es la diferencia entre ser, me parece que presidente de mesa fiscal, de mesa electoral o fiscal. Es algo que no comprendo muy bien. Es como esa Igual, pregunta. Jessy, si no me escuchás, no vas a escuchar tampoco la explicación que te voy a Ay. sé O si- sea, yo te lo explico encantada, pero si no me escuchas es lo mismo que nada. Así que te recomiendo que salgas y vuelvas a entrar, Jessy, porque está como raro que hagas una pregunta a la que no podés escuchar la respuesta. ahí no sé si. Creo que no te escucho. A ver, las preguntas de Jessy son interesantes, porque yo dije que en la provincia de Buenos Aires el voto es obligatorio. En la ciudad de Buenos Aires hubo mucha discusión sobre este tema, ¿sí? Hubo mucha discusión sobre este tema, y nosotros habíamos dicho que sean las mismas condiciones que para los nacionales, o sea, si es obligatorio, que sea obligatorio, tampoco que te genera ningún tipo de sanción, o sea, ya vieron que en la Argentina las sanciones por no votar nadie las aplica, entonces nosotros decíamos, bueno, que sea igual que como se hizo en la provincia de Buenos Aires, y decidieron meter a las personas migrantes dentro de los menores, o sea, los de 16 y 17 y los mayores de 70, ¿no? Que son personas que tienen el derecho, pero no el deber y la obligación de votar, ¿no? Esa fue un poco la decisión en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso tiene que ver con las características del voto, que es, digamos, el empadronamiento es automático. Los derechos políticos son derechos de las personas migrantes que tienen una residencia permanente, no se exige antigüedad, eso también es interesante. En el caso de las personas migrantes en la Ciudad de Buenos Aires no se va a exigir ningún tipo de otro requisito más que tener la residencia permanente. Y después, antes, esto era un poco lo que les quería contar, porque hicimos como todo un trabajo de entrevistas con Verónica Surey, que es una de las colegas que trabajan estos temas. Hay varias colegas que vienen trabajando conmigo en un equipo de estas temáticas. Una es Verónica Surey y la otra es Joana Sander.
Después también está Juliana Ayuso, que está trabajando más desde Mendoza, pero también está colaborando. Nada, las quiero. Y después está todo el trabajo que venimos haciendo con la red de refugiados inmigrantes, que fue con esa red que hicimos toda la movida dentro de la legislatura porteña para generar estos cambios normativos. Y después tenemos todo un trabajo muy grande de muchos años de empoderamiento y de subjetivación política en estos derechos dentro de la red de líderes migrantes. ¿Sí? La Red Nacional de Líderes Migrantes, que es una red más federal, que bueno, tiene sus encuentros nacionales anuales, y en esos encuentros nacionales religiosamente tenemos talleres de participación política y hacemos como todo un trabajo súper súper lindo en ese sentido. Y esto venía a colación, no sé por qué. Creo que, no sé si alguien más tiene una pregunta. Ya estamos un poco pasados, son 8:30. Más que nada también liberarla a Ana Paula, sé que es tarde. No sé si alguien más tiene alguna consulta. A mí me pareció, digo, haciendo un poco un resumen, me parece que está buenísimo los datos, me parece que hay un montón de cosas que, digo, yo que vengo trabajando en migración hace rato y política pública, ciertos datos que no se tienen, ¿no? Y me parece que Ana tiene mucha data sobre eso, y me parece que esta cuestión, ¿no? de subjetivación política y de, digamos, que los migrantes se conformen, se constituyan finalmente en sujetos políticos dentro de una comunidad que, bueno, ahí Ana nos podrá decir si los quiere o los recibe, y un montón de digamos, de estos instrumentos, ¿no? De estas cuestiones más institucionales que limitan muchas veces este derecho al voto, ¿no? Pero bueno, no sé si creo que no hay más preguntas. Bueno. Se quedaron así como callados. Sí. Yo no sé si es porque les di con un caño de información. No, yo creo que en algún punto fue muy interesante porque también los datos que nos brindaste, Ana Paula, fueron bastante reveladores en el sentido de también entender nuestro propio sistema electoral, que es muy difícil, nosotros de la ciencia política, cuando estudiamos, bien sabemos en la carrera, entender el sistema electoral, cómo se manejan sus lógicas, todas las variables que intervienen, no es algo fácil. Y entenderlo desde la mirada de la condición de migrante también es también entender que se trata del migrante como sujeto político al momento de ejercer el voto y de participar de la vida de la administración pública y demás. Así que me parece súper, súper relevante. Y otra cuestión también me parece a destacar, ya que acá varios y varias nos dedicamos al área académica, es esta capacidad que tenemos y la potestad de solicitar informes al Estado sobre estas condiciones. Me parece que eso es algo que... No, y hoy es facilísimo, y sepan que hoy mismo es muy sencillo, porque como está todo virtualizado y existe ese portal que se llama Mi Argentina, bueno, hay cosas que no, y que igual tenés que ir por un circuito local. Tema electoral, por ejemplo, tenés que ir por un circuito más local, pero contestan, y es una cuestión de semanas que tenés el acceso a por lo menos toda la información compartible, que es la información más estadística, ¿no? Y eso también les quería decir. Por ejemplo, yo no sé ahora cómo lo van a hacer, porque antes en el viejo padrón, en el viejo sistema de empadronamiento voluntario en la Ciudad de Buenos Aires, iba a colación con la pregunta que había hecho Jessica, se le preguntaba a las personas su profesión, y se les preguntaba su nivel de estudio. Entonces también ellos decidían quiénes funcionaban como autoridades de mesa en función de esa información, si se quiere, más censal, que hacían cada vez que una persona se inscribía en el padrón electoral de la ciudad. Entonces también hay que observar ahí, no sé cómo lo van a plantear ahora, pero resultaba interesante. Y después eso, los organismos tienen un montón de información súper clave que muchas veces no tienen la capacidad o el interés, ¿no? El interés ñoño, ¿no? El interés activista de analizar, y la verdad es que es muy interesante interrogarla, digamos, interrogar a las instituciones para exprimirles esos datos y hacer como todo este ejercicio. Yo puedo dejarles, no sé cuánto les interesa la temática, pero
tengo mucha información acerca de cómo está, por ejemplo, compuesto el padrón de Provincia de Buenos Aires, el de Ciudad de Buenos Aires. El padrón de argentines en el exterior es un misterio, es muy difícil acceder a toda esa información, ya lo vamos a lograr, pero hay mucha información súper interesante. Por ejemplo, saber la nacionalidad de origen tiene mucha importancia también, porque los ejercicios migrantes transnacionales a nivel de voto político también generan indicadores respecto de el voto, por ejemplo, de los bolivianos desde el exterior en Argentina, ¿no? Entonces, vos podés saber mucho de cómo van a votar probablemente los bolivianos que residen en Argentina, que son una de las poblaciones más numerosas dentro de la tríada paraguayos, bolivianos, peruanos, bueno, esa tríada, entender cómo vota esa tríada, ¿sí? Que concentra largamente la mayoría más importante de migrantes de la Argentina, es súper estratégico también, ¿no? Cómo votaron en el plebiscito de los chilenos, por ejemplo, cómo votaron en las últimas elecciones los peruanos, cómo votaron los bolivianos en las últimas elecciones. Todo eso es información súper significativa y súper interesante si uno le interesa la cuestión más política, ¿no? Para entender las tendencias de esos votos, que es un poco lo que me quedó hoy afuera por contarles también, porque ese es otro ejercicio transnacional que se está haciendo en la Argentina para elegir autoridades en los países de destino. Y la Argentina, siendo el principal país de recepción de migraciones en términos, digamos, absolutos, ya Chile nos sobrepasó en términos proporcionales, pero en términos de stock poblacional seguimos duplicando el stock de migrantes en Chile. Nada, hay mucho para decir y observar, y entonces, nada, transmitirles un poco me da un poco de frustración que en general, cuando uno se mete con los datos, hay muchos datos, y en general hay poco tiempo para contar y mostrarles todo eso, pero con mucho gusto le dejo a Ignacio, y quien quiere se lo pide. La presentación que iba a hacer hoy tenía mucha información más que puede serles muy útil para terminar de entender cómo se está jugando el tema de participación política de migrantes en Argentina o en la elección de autoridades en Argentina, ¿no? Buenísimo, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Perdón. Yo veo, Sí. Elena, dale. Ana, bueno, primero gracias por tu tiempo, súper interesante. Una cosa, yo nunca había pensado el voto de los argentinos en el extranjero. Cuando tengo mi mamá en el extranjero, mi hermano que se está por ir, mi cuñada, amigos en el extranjero, nunca la había, la verdad, como que daba como por sentado, ella fue, no votan. Y la verdad nunca lo había pensado, y me gustaría saber si por casualidad sabés, tenés algún dato sobre si los migrantes acá senegaleses suelen ir a votar, participan de alguna forma, o directamente hasta ahora no se han dado casos de migrantes senegaleses que participen activamente en la política. Que participen activamente en la política, sí. De hecho, en los últimos años han sido de los sujetos también, porque es una migración muy racializada, muy perseguida, y que sufre muchísima violencia policial e institucional. Entonces, nada, en general han sido obligados a organizarse, a resistir y a generar lógicas de participación política a partir de la sociedad civil, y también involucrándose en colectivos más amplios, ¿no? Que es un poco lo que se observa en términos de, ese es el otro capítulo gigante, que es otro de los capítulos que me encantan, que tiene que ver con los procesos de subjetivación y organización de personas migrantes en Argentina. Vos vas a tener un entramado, ¿sí?, a nivel de sociedad civil súper, súper, súper potente, y más los últimos años. La característica de esos entramados organizacionales en el caso de migrantes es que se ha roto, digamos, si querés, la matriz clásica de colectividades, viste, que antes eran las colectividades, la colectividad española, la colectividad, bueno, eso se rompió ya hace varias décadas, y lo que tenemos es un proceso de internacionalización muy fuerte, ¿sí? Y de sujetos colectivos migrantes que claramente se juegan en un orden más internacionalista.
y fuertemente, digamos, con protestas y demandas como muy claras, pero que no pasa, o sea, es como si las lógicas fueran muy posnacionales, ¿no? Van realmente, o sea, han superado como esa suerte de anteojera nacional que generaba lógicas muy de colectividades al principio, muy centradas, muy gueto. Eso se rompió. Y mientras más jóvenes son, y la migración senegalesa es una migración joven, es una migración relativamente reciente, y está metida en todos estos órdenes más transversales, más internacionalizados. El tema, no sé, con lo que decía Sol también antes y lo que planteas vos, María Elena, no sé si María, Elena, Alejandra, ¿qué nombre te pongo? Mirá. Elena. No, el tema es que a veces, porque son migraciones racializadas, se las hipervisibiliza y uno tiene una mirada aluvional, ¿no? De que son un montón. Y en realidad los migrantes senegaleses son un colectivo muy pequeño, ¿sí? No llegan, creo, no tenemos números más actualizados, pero hasta hace unos años eran 6.000, 7.000, o sea, muy pocos, pero están fuertemente visibilizados por los altos niveles de discriminación que sufren, ¿sí? Y por toda digamos, si querés, toda la negación del pasado afro que tiene la Argentina también, que ha provocado también una suerte de lo que estamos llamando una hipervisibilización, ¿no? Entonces, en términos de su participación político-electoral, yo te podría decir dos cosas. Uno, numéricamente no son muy representativos, entonces siempre cuesta mucho acceder a su caracterización de manera más estadística. Y en el otro aspecto, ¿sí? Después te puedo pasar a través de Ignacio la caracterización, la cantidad de electores empadronados en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires senegaleses, porque lo tengo por nacionalidades. Y el otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que por ser migración extra-Mercosur, ¿sí? No está bajo el amparo de los acuerdos de residencia, entonces no tienen facilidades para la radicación, y por lo menos de lo que nosotros venimos observando estadísticamente a partir de la realización de la encuesta nacional migrante, es que dentro del colectivo senegalés, haitiano, es decir, todos los colectivos racializados que a su vez son extra-Mercosur, ¿sí? Lo que llamamos extra-Mercosur no europeo, con los cuales no hay acuerdos de residencia, lo que tenemos es una incidencia muy alta de personas sin DNI. Y eso ya los excluye desde el vamos para ejercer derechos políticos, ¿no? Es muy fuerte cuando mirás los gráficos que armamos, porque cuando los dividís, el acceso a tiene, no tiene DNI por nacionalidades, ves claramente la importancia de tener acuerdos de residencia, por un lado, y de tiempo de residencia, ¿sí? Las dos cosas se juegan, porque por ejemplo los venezolanos tienen facilidades de erradicación, porque Argentina unilateralmente decide reconocer, digamos, digamos, un acuerdo de residencia que Venezuela nunca finalmente terminó de avalar y firmar, lo reconoce unilateralmente, los reconoce como Mercosur a los venezolanos, pero los venezolanos son una migración hiper reciente, muy reciente, digamos, empiezan a llegar fuertemente en los últimos 5 años y con más fuerza desde 2018. Entonces, tienen las facilidades, pero tienen que pasar por todo el circuito administrativo, y entonces aparecen también las migraciones recientes con dificultades de acceso al DNI, ¿no? Y eso implica que por ahora tampoco entran al universo de votantes. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Después le paso a Elena. Eso es muy interesante. Yo la verdad que también me dedico un poco a la migración senegalesa, así que estaría buenísimo verlo también en la encuesta que hicieron en el Hicimos la encuesta nacional migrante, se lanzó, además de en español, en creol haitiano para llegar a la población haitiana, y se lanzó también en Wolof para llegar a la población senegalesa, y en chino.
Así que tenemos datos de la encuesta. Esos datos, de hecho, todavía no se han analizado. Si les interesa ver los resultados de la Encuesta Nacional Migrante, pueden acceder a través de la Red de Derechos Humanos del CONICET, ahí está el anuario estadístico, hay un montón de información. Bueno, todo lo que no les conté sobre participación política de la Encuesta Nacional Migrante, que venía después de toda esta información más normativa y de coyuntura, venía como todo lo que arrojó la Encuesta Nacional Migrante, pero eso sí está publicado y es de muy fácil acceso, así que... sí, cualquier cosa. Sí, yo justamente le he molestado a Ana Paula hace ya unos meses, así que cualquier cosa se lo paso a Elena. Bueno, mil gracias, Ana Paula. Tardísimo, yo soy habladora, así que... No hay problema, no hay problema. Mil gracias, Ana Paula, realmente por toda la presentación. Igual después te la vamos a pedir para así le podemos compartir con el resto del CEPI, y sobre todo con el área de movilidad humana. Solo, antes de cerrar, les comentamos que el próximo jueves, 5 de agosto, de cada 2 días, van a estar hablando Valeria Llamas y Carla Domingo del Instituto de Derechos Humanos de España sobre el sistema de protección internacional, regional y nacional, el sistema interamericano y el sistema europeo. Es también muy interesante para poder poner un cuadro y encuadrar un poco lo que dijo Ana Paula en cierto punto y también lo que venía hablando con Pablo Seriani. Así que bueno, desde el CEPI y el área de movilidad humana. Muchas gracias por la invitación y a todos los que están del otro lado. ya vendrán los encuentros presenciales.